cómo la gente reacciona cuando hay inestabilidad económica, porque hoy estamos viviendo una época bien interesante. Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir por allá, por Puerto Rico, Ay, después qué de un bien. tiempo que había estado fuera y empecé a ver las cosas y a analizar cómo estaban todas las situaciones. Y la realidad es que hay una estabilidad en la economía, pero también eso crea una inestabilidad en nuestra vida también, en nuestra vida financiera. Todo está subiendo, todo está caro. Lo único que nos sube es el salario, pero todo lo demás está subiendo. Ujú. Hoy día hablamos acerca de los aranceles, hoy día hablamos acerca de los impuestos, están fuera de serie. La inflación es un tema que lleva dando vueltas desde hace mucho tiempo, de hace años ya. Y el problema de la inflación es que la costumbre, nos acostumbramos a la inflación y aprovechan el golpe que nos tiraron, que nos lanzaron, y después ya cuando empiezan a acomodar los precios, nunca regresan a lo que era cuando empezó la historia. Siempre se queda por ahí un poquito más arriba y nos vamos acostumbrando a los precios más altos. Ujú. Entonces, este no es el tiempo para andar con las finanzas en el aire, No. sin tener idea de cómo es, de a dónde se nos va el dinero. Y llegamos a la casa todos los días, nos fuimos con un billete en el bolsillo y cuando llegamos a la casa y metemos la mano en el bolsillo, no está. Y uno se pregunta, ¿a dónde se me fue esto? Mm. ¿En qué lo gasté? Muchas veces no tenemos idea. Yo sé que este tema es un tema bastante repetitivo y lo hemos escuchado muchas veces y hasta puede sonar como una cantaleta, pero la realidad es que la mayoría de las personas viven sin saber siquiera a dónde se les va el dinero. Y yo quiero darles un par de consejitos que nos ayudan a controlar el dinero y no dejar que el dinero nos controle a nosotros y que podamos vivir más tranquilos a pesar de los cambios que están ocurriendo alrededor de nosotros. Muy bien. Te dirá, ¿cuáles ¿Listo? son esos consejitos? Bueno, vamos con el primero. Haz un análisis de tus finanzas actuales. Ujú. Es increíble la cantidad de gente con la que uno puede conversar que no tiene idea ni siquiera de cuánto trae a la casa. Ujú. Ahora, uno tiene una idea más o menos de cuánto le ofrecieron en el trabajo. Cuando uno va a la entrevista y te hacen la oferta de trabajo, te dicen una cantidad y suena hermoso, pero en Puerto Rico los impuestos están fuera de serie. Ujú. Cuando tú vienes a ver el cheque, lo que realmente traes a tu casa, no es la cantidad esa que te ofrecieron en la entrevista o en la propuesta de trabajo. Realmente es mucho menos. Y entonces, ¿y ahora qué haces? Hiciste planes con todo ese montón de dinero y ahora no lo tienes. ¿Qué vas a hacer? Entonces, necesitas saber cuánto de verdad vas a tener disponible para gastar. Y necesitas saber también cómo se te está yendo el dinero. ¿A dónde se te está yendo el dinero? Muchas veces se fuma, pero se esfuma, no me entiendan mal. Pero Ujú. no sabemos cuándo sale, ni sabemos tampoco a dónde se va tampoco. Y Ujú. mucha gente lamentablemente vive de esta manera. El primer consejo, haz un análisis. Yo sé que no todo el mundo es analista en casa, Ujú. pero alguien en casa tiene que serlo. Sí, Así que sí. haz el análisis de tus finanzas actuales. ¿Cómo estás ahora mismo? ¿Cómo gastas ahora mismo? Es bien interesante porque la Biblia habla acerca de esto y nos dice en Proverbios 27 que debemos tener cuidado y mirar, ser diligente en conocer el estado de las ovejas, porque las riquezas no duran para siempre. Entonces, en aquel tiempo eran ovejas lo que se contaban, hoy día estamos contando dólares, pero necesitamos saber en todo momento cómo entra y cuánto sale y cómo sale. La segunda cosa, haz un presupuesto. Yo sé que cuando se escucha esta palabra, todo el mundo abre los ojos y pega un Mm. brinco, Sí. y pega un brinco. Y dice, no, esto es muy complicado, no, esto. Mira, déjame contarte esto rapidito. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo con un dueño de una organización, de una compañía que tiene dos localizaciones. Y me dijo, mira, José, vete a la localización más pequeña, que es la que tiene menos volumen, y necesito levantar eso, analízalo, mira a ver qué es lo que hay y hazme una propuesta para ver cómo puede trabajar mejor. Y yo me fui para allá, estuvimos unos meses analizando, hicimos lo que había que hacer, le lancé la propuesta, le escribo una propuesta, nos sentamos, esto es en el año 2023, le escribo la propuesta, nos sentamos a discutirla. Todo estaba perfectamente bien, le hizo algunos cambios y cuando llegamos a la última parte, abre los ojos bien grandes, se sorprende y dice, no, un presupuesto.
si para tener un presupuesto hay que tener dinero, me dice. Y yo le digo, tú y yo tenemos dos conceptos muy diferentes de lo que un presupuesto es. Porque si usted se fija en la palabra en español, presupuesto, ahora te voy a confesar, yo no sé si este es el significado correcto, pero es el que me funciona a mí. Para mí presupuesto es una palabra compuesta, de anticipado o si mirarlo con anticipación. Y supuesto es pues eso mismo, un supuesto. Para mí es un estimado. Es lo que es estimar cómo vas a gastar de lo que de lo que estimas recibir para poder vivir tranquilo. Entonces, presupuesto. Una pregunta, José, sé que el tiempo está corriendo, pero dame dos, aparte de no hacer presupuesto, aparte de ese error, dos errores comunes que uno comete en el proceso de hacer presupuesto para tratar de no cometerlo. Bueno, una de las cosas que normalmente ocurre y que hace que la gente no haga el presupuesto es que se asusta con los números. Mucha gente no maneja números. A veces, y la primera cosa cuando tú empiezas a trabajar con ese montón de números que ya empezaste asustado, es el hecho de que las primeras veces no te va a cuadrar. Y está bien. Muchas personas simplemente lo dejan a un lado porque es imposible se rinden es verdad, se rinden en el proceso, sí. Sí, entonces mucha gente se da por vencido, pero esto conlleva, y esto me lleva a la tercera, al tercer, y yo creo que es una de las más importantes consejos, es necesitamos tener disciplina, conlleva disciplina, conlleva trabajo, toma tiempo. Y tienes que ser consistente en el proceso. Entonces, haz un análisis de tus finanzas actuales, haz un presupuesto y no le tengas miedo al presupuesto. Al principio todo el mundo siempre falla. Al principio el número total entre lo que te estás gastando versus lo que estás recibiendo siempre va a estar en rojo. A nadie le da negro primero. Siempre va a estar en rojo. Entonces, pero no te quites, haz el presupuesto. Si nosotros vivimos sin un presupuesto, a nosotros nos va a ir mal. Pero cuando vivimos con el presupuesto, te va a ir bien. Mira, este jefe que te estaba diciendo, le hice un análisis en el año 2024. Se asustó en el 23 y lo soltó. Pasó todo el año 2024 y le hice un análisis a principios de este año de ver cómo hubiera operado ese negocio si hubiera llevado un presupuesto. Y agarré todos los gastos que sabíamos que teníamos, agarré los ingresos que tuvimos. Y si hubiera seguido el presupuesto, si hubiera tenido un presupuesto, este hombre hubiera tenido un superávit en su negocio para poder operar el año que viene. Ahora, porque no llevó el presupuesto, porque se asustó en el proceso de hacerlo, entonces tuvo que poner dinero de su propio bolsillo para poder operar el negocio en el año 2024. Necesitamos ponernos las pilas, como dicen acá. Necesitamos hacer el análisis, necesitamos hacer un presupuesto y necesitamos vivir el presupuesto. Esas tres cosas son extremadamente importantes para que el dinero no tome control de nuestras vidas y nosotros podamos terminar bien en nuestras finanzas. Pastor, me parece a mí, Pastor, que si es algo que nos va a cargar, como usted, tomando en consideración esto último que usted habla en base a su experiencia, es algo necesario. Tenemos que hacer el presupuesto. Pero sí, a mí me parece que si la persona de alguna forma esto le causa por llamarlo de alguna forma, algún trastorno psicológico, alguna preocupación extrema, le disloca sus emociones, pues yo creo que debemos poner esto en manos de la persona correcta. En este caso, buscar ese asesor o esa persona y esa carga que sentimos por el temor del presupuesto y de enfrentar una realidad, es ponerlo sobre esa persona en una consulta que nos ayude en ese sentir para de alguna forma minimizar ese miedo o esa preocupación excesiva. Sí, es cierto. Y puedes conseguir a alguien que te ayude en el proceso. Pero en el caso de ponerlo en práctica y de ponerlo a funcionar todos los días, no vas a tener ese asesor. Pero sí tienes a tu familia. No hagas esto solo. Tú no te tienes que tirar este asunto solo. Mete a los tuyos en el proceso también, que sean parte del proceso, porque no solamente se van a enterar de la realidad del hogar, sino también van a ayudar a trabajarlo
Día a día. Esto es un asunto de todos los días, perdón.